Julio César Tintaya Choque, licenciado en Ciencias Sociales, con una maestría en la Universidad San Agustín de Arequipa en Gestión Pública y Gobernabilidad, y una maestría en Historia en la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile, ¿no? Una maestría que todavía estoy en proceso de culminar. Bien, pero con nosotros y con ustedes vamos a llevar este curso, tema para lo que es el examen, ¿no? Del Centro Preuniversitario de nuestra Universidad Nacional Jorge Batallón, a la cual ustedes van a ingresar, ¿no? Por algo están preparándose en este presente ciclo del CEP. Muy bien, entonces, las nociones generales de historia, ¿no? Desde la escuela, desde el colegio, ¿cierto? Ustedes han tenido las diferentes nociones. Vamos brevemente a recopilar qué es lo que han traído ustedes, de qué es la historia para ustedes. A ver, cualquiera puede participar para afinar la lluvia de ideas. A ver, no son tímidos. Ya, profesor. A ver, adelante, señorita Margot. Bueno, la historia es una ciencia social que estudia los hechos pasados para entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Sí, perfecto, muy bien. Pero podemos decirlo con nuestras propias palabras, ¿no? A ver, alguien más con sus propias palabras, con su propio entendimiento. Porque estamos todos aquí para aprender, ¿no? Incluso yo, ¿no? Yo aprendo enseñando, ¿no? Claro, el que enseña aprende más a veces, ¿no? Obviamente también, a pesar que uno se capacita. A ver, alguien más, ¿qué es la historia? Han escuchado la historia clínica, ¿cierto? En el hospital. Ahora con todo este tema de la salubridad mundial, la historia clínica de cada paciente, no todos los organismos son iguales, ¿cierto? Y las enfermedades o el virus ataca a las personas, pero no son los mismos organismos cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia? Historia clínica, la historia pasado de una chica que tuvo una enamorada. ¿Cuál es la historia de este fulano? La historia es recordar cada acontecimiento o hecho importante que ha pasado en el transcurso de nuestras vidas. Acontecimientos importantes en el transcurso de un tiempo, ¿no? Ahí está, perfecto, muy bien, o sea, espacio-tiempo. Entonces, la historia, jóvenes, están abiertos para que sigan participando con sus opiniones, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, espacio-tiempo, ¿no? Eso es lo que define especial la historia, el espacio, la cultura peruana, ¿no? La cultura peruana está dentro de una de las 5 grandes culturas del mundo. ¿Cuáles son esas 5 culturas, no? La cultura greco o Grecia, Roma, Egipto, Grecia hemos dicho, ¿no? Claro. La cultura peruana. O sea, ¿qué es cultura? ¿No? Cultura. ¿Qué es cultura? ¿No? Estamos hablando de la historia en este caso. Entonces, la historia se encarga de registrar los hechos pasados sucedidos por un grupo de seres humanos. Un grupo humano que tiene una característica, ¿cierto? Cada uno tiene su propio carácter, ¿cierto? Su propia afinidad, por afinidad se reúnen, se amistan, se enamoran, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese grupo social, que puede ser un grupo primigenio, un grupo tribal, ¿no? Se unen por ciertas características. Mismo lenguaje, mismas costumbres y hasta a veces misma raza, ¿no? Que en este momento no hay mucho con respecto a lo que son las razas, ¿no? Y bajo ese aspecto, entonces, jóvenes, un breve recopilación de lo que hemos traído nosotros de lo que es historia. Heródoto, ¿no? Se dice que Heródoto es uno de los primeros personajes que ha redactado una historia escrita. Ojo, según el concepto de lo que son también las manifestaciones orales, porque, ojo, nosotros y ustedes por los cuentos o las narraciones orales que hemos recibido, ¿no? Tacna, Historia y Folclore, un libro muy tradicional de nuestra familia y de mi época, de mi generación, como la de sus padres, ¿no? Tacna, Historia y Folclore de Sora Carvajal. Entonces, es una recopilación escrita de hechos orales que el profesor Sora Carvajal ha venido recopilando de los años 60, 50 y lo ha plasmado en un libro. De repente alguien en su biblioteca, de su abuelita, pues puede tener ese libro. Tacna, Historia y Folclore, un libro muy tradicional que nos hemos formado los jóvenes de la década de los 70, ¿no? 70, 60 y 80, ¿no? Bien, entonces, historia, como ustedes lo han manifestado, pero haciéndolo nuestro, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias palabras,
historia, entonces, es el hecho de las manifestaciones culturales, económicas de un grupo humano, sea de los primeros hombres de las tribus lejanas, ya sea de cualquier parte del mundo, como también la historia presente que estábamos viviendo. El hecho de la pandemia 2020 es histórico. Es histórico también los grandes acontecimientos del año 2001, con el septiembre, ¿no? 11, atentado a las Torres Gemelas. Es un hecho que marca un hito en la historia, un nuevo hito en la historia, ¿no? Porque a raíz de estos grandes acontecimientos, grandes guerras, cataclismos, pandemias, etcétera, marca un nuevo hito para enrumbar, claro, un nuevo rumbo en ese proceso histórico. Bien, decíamos entonces, ya que hemos definido con nuestros ideas que traíamos desde la escuela, que es historia, vamos entonces a ver por qué es importante la historia. Por ahí también lo manifestaron, ¿no? Con los conceptos que han traído, ¿no? ¿Por qué es importante entonces la historia, ¿no? Revalorar, revalorar, reincentivar, ¿qué cosa? La cultura, la gastronomía peruana, que tuvo un auge. ¿Recuerdan ustedes? Desde hace aproximadamente 15 años atrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gastronomía peruana tuvo un auge? ¿A través de quién? ¿Cómo se llama ese gran chef peruano que revaloró la gastronomía y la hizo mundialmente famosa? A ver. Gastón Acurio. Claro. Yo pensé que era Don Pedrito. No, no era Don Pedrito. Muy bien, Gastón Acurio. Claro. ¿Quién sabe quién era Gastón Acurio? Un personaje de las grandes familias limeñas, cuyo padre era un político, el señor Acurio, y que mandó a su hijo, ¿no? Mandó a su hijo a España para que se eduque en las mejores universidades de España en la carrera de Derecho. De Derecho. ¿Qué pasó con él? ¿Pero qué pasó con Gastón? No, pues, aparte que le hizo gastar por demás, ¿no? A su padre. Gastón nunca le interesó el derecho. Estúpido, se matriculó para darle gusto a su padre, se matriculó porque, bueno, el padre quería que saque como él un político también de polendas en nuestro país y lo mandó a estudiar a Europa, ¿no? En España. Pero Gastón nunca le interesó por el derecho. Y a escondidas se matriculaba él en unos cursos que hay ahí en Europa, en España, justamente de gastronomía, lo que verdaderamente le interesaba, ¿verdad? Entonces, poco tiempo después, el padre Gastón le cae de sorpresa, lo visita y se da cuenta pues que su hijo nunca estudió derecho, nunca asistió a la universidad, que él pagaba, que él lo matriculó, etc. Pero vean, entonces, ¿cómo nosotros no podemos a veces forzar algunas decisiones que tienen los seres, ¿no? Individuales, cada uno con nuestras propias características? Pero estos hechos marcan, como le decía, un hito, dan un nuevo giro dentro de la historia. Entonces, si bien hemos dicho la historia es para revalorar, y a donde íbamos, ¿no? ¿Por qué la gastronomía se hizo tan famosa? Porque Gastón Acurio la puso en la cumbre y en los platos de las mesas de estos países europeos que él visitó. Una esposa alemana, ¿no? Que él tiene, que radica acá en nuestro país. Y eso permitió que la gastronomía peruana se haga conocida a nivel mundial. Pero ¿cuál es el secreto? Lo que hizo Gastón Acurio es solamente recopilar, o sea, recoger las diversas recetas, preparaciones de lo que es la diversidad cultural que tiene nuestro país, ¿cierto? Costa, sierra y selva. La gastronomía china, proveniente de los migrantes cantoneses a nuestro país, Cantón, ¿no? de esta región del Cantón de la China, que emigraron a esta parte del continente peruano. Y lo que nosotros probamos cuando nos gusta mucho el chifa, ¿cierto? Lo que nosotros probamos en los chifas de nuestra tana o de cualquier parte del país es el chifa cantonés. ¿No? Felizmente que no vinieron los chinos que comen murciélagos y que comen perros, ¿no? Es otra historia, ¿no? No, felizmente vinieron los chinos de la región del Cantón, ¿no? Bueno, entonces eso cambia también y ratifica nuestra historia. Bien, si no ya la pandemia hubiera llegado hace muchos años acá, ¿no? Comiendo murciélagos, etc. Bien, pero lo cierto es que como la gastronomía cantonesa o la china, la gastronomía y los platos que trajeron los diversos grupos culturales migrantes a nuestro país desde el siglo XIX, XVIII, ¿verdad?
originaron que poco a poco estas tradiciones culinarias de estos grupos, como también los grupos árabes, ¿no? Asiáticos. Tacna tuvo también una importante colonia asiática en su momento, con la famosa, y dio lo que dio también a una enfermedad aquí como la fiebre amarilla, ¿no? Antes de la guerra del Pacífico, ¿no? ¿Se recuerdan del famoso, o habrán escuchado hablar a sus padres, del famoso cementerio chino aquí en Tacna? ¿Dónde quedaba el cementerio chino? A ver. Y le puesto que han visitado y no se han dado cuenta nunca. Han visitado todo, sobre todo los sábados, domingos, lunes. ¿Dónde quedaba el cementerio chino? En la Cachina, profesor. Efectivamente. Así es. Toda esa zona donde nosotros vamos, porque hay que recordar, todos vamos, ¿no? No todos los días, pero hemos visitado en una que otra ocasión. El cementerio chino, que trajo precisamente la fiebre amarilla antes de la guerra del Pacífico, permitió muy bien esta manifestación. Un momentito, vamos a hacer una pequeña paréntesis. Bien, mi gatito pues quería tirarse de mi departamento que ustedes ven al fondo, en el Park Avenue. Bien, así es. En este caso, nosotros vamos a continuar con el... Los gatitos que se quieren escapar de mi departamento en el Park Avenue, que ven atrás ustedes. Bien, entonces, estas manifestaciones culturales que han traído precisamente estos diversos grupos. Eso es lo que se basó precisamente en la recopilación de los diversos preparaciones culinarias, de los potajes diversos, incluso de los grupos afro. Pero aquí tenemos en nuestra zona de Tacna, donde se asentaron desde la época de la colonia los afroperuanos, ahora reconocidos, ¿no? ¿En qué parte de estas se concentraron? ¿Alguien sabe? De nuestra localidad, los afrodescendientes. Viñani. Está veniendo muy acá, voy al sur. Los afro, precisamente, descendientes de los esclavos de la colonia, se asentaron principalmente en lo que es hoy Sama. Sama las Yaras, ¿verdad? Principalmente. Ajá. Y donde precisamente la labor de ellos, porque había grandes hacendados de ese tiempo, que usaba la mano esclava o semi-esclava en la época republicana de esta descendiente de los afro. Por eso los afroperuanos se asentaron en Tacna, en esta parte de la región de lo que es Sama la Yara, y eran usados precisamente su mano de obra, la fuerza laboral de estos, para recopilar precisamente la caña y, ¿qué más? El maíz, ¿no? El maíz, el maízito que comemos rico, con su quesito, etcétera, y para diversos platos.
era. Entonces, los costumbres y los bailes que ellos hacían precisamente era la sama cueca. ¿No? ¿Han escuchado? Y una canción típica de ellos era el momento de la cosecha, los afrodescendientes radicados en la parte de Sama, hoy Samalayaras, y como también Sama Inclán, precisamente era el chate chate, ¿no? Era chate, 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 fuera del maíz. Ese es mi trabajo, échate de aquí. Esta era una canción que hacía alusión a la cosecha, ¿no? O sea, era el pelado de la cáscara del chal, ¿no? Que le dicen, le sacaban y dejaba relucir, pues, el producto, que era precisamente el mismo maíz, ¿no? Entonces, la sama cueca era una de sus bailes. Y precisamente, sama cueca, ¿verdad? Ahora que en septiembre todo un país vecino está de aniversario de su país, ¿verdad? En la época de la ocupación chilena, y como Arica pertenecía al Perú, siglo XIX, ¿verdad? Fueron los orígenes de ese baile que ellos tienen como el baile nacional. Así como nosotros tenemos ¿qué baile? ¿Baile nacional? ¿Del Perú? Marinera. Por supuesto. La marinera. La marinera. En el vecino país de Chile es el baile cueca. La cueca. Y los orígenes de la cueca chilena son los orígenes que estuvo aquí en Tacna. Sama cueca. ¿Ah? Orígenes del ritmo afro. Si nosotros queremos, entonces, si solamente en Tacna fueron los que, en este caso, los que se radicaron las descendientes afros, ¿no? En Arica también, ¿no? Y principalmente en toda la región de las antiguas colonias hispanas. En el norte de Argentina también había una fuerte presencia de afro. ¿Y dónde están ahora? En el siglo XX, XXI. ¿Dónde están? Víctimas de epidemias, víctimas de las guerras de independencia. Ojo, el importante papel de los afros. Ustedes han visto esta película de la pelea de los afro-norteamericanos en la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Incluso han sacado una película, ¿cierto? Un batallón de negritos que van a pelear por su libertad, etcétera, ¿no? Con los estados esclavistas del sur norteamericano. ¿Han visto, no? Esta película, Gloria, ¿cómo se llama, cierto? ¿Recordarán? Reclutan a los negritos y los ponen al frente, carne de cañón, para que vayan a pelear, ¿no? Contra los cañonazos fuertes que tenían, pues, los soldados de los estados confederados del sur norteamericano, ¿no? Entonces, algo así pasó con los afros radicados en la parte norte argentina, hoy norte de Chile, y hoy del aspecto peruano. Los mandaron carne de cañón, siempre al frente, ¿no? Entonces, una gran baja, entonces, de la fuerte presencia de migrantes. Así como nosotros en nuestra sangre, por nuestros abuelos, tatarabuelos, hayan podido tener una mezcla, y por eso que algunas de nosotros, o señoritas en el norte del país, tienen el pelito rizado. No porque se hayan hecho ¿verdad? El salón de belleza, etcétera, sino porque los genes traídos precisamente de ese cruce, ¿no? De sangres con nuestros anteriores abuelos, tatarabuelos de alguna época, ¿no? Entonces, esas características son las que enriquecen una cultura. Y la cultura peruana, la cultura nuestra, es un crisol precisamente de cultura, ¿no? Y bueno, ahora ustedes han escuchado que el actual presidente dice, ya no hay una secretaría de cultura, ¿no? Sino una secretaría de culturas. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer, así como están hablando de ese famoso lenguaje inclusivo, etcétera, también hay que, pues, reconocer las diversas manifestaciones culturales en nuestro país. Estado pluricultural de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo hicieron en el año 2006, 2010. Y aquí también están en esa parte de reconocer. Entonces, jóvenes, es importante eso, el revalorar nuestra cultura. ¿Y qué revalorar? Precisamente eso, poner en la cima nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestras manifestaciones culinarias, culturales, bailes, etcétera, etcétera. Obviamente, lamentablemente, hay manifestaciones de racismo. Ustedes los habrán escuchado aquí nomás, también en Tacna, y en medios de comunicación, en radial, yo he escuchado. ¿Ah? ¿Por qué traen su cultura acá a nuestra Tacna? ¿Por qué traen sus bailes acá a nuestra Tacna? Incluso en Arequipa, donde yo también estudié, en la una maestría, ahora que es el 15, ¿no? Mañana es el de Arequipa. ¿Por qué traen tanta saya?
¿Por qué tal? Oiga, ustedes acá en Arica nomás, bueno, antes de la pandemia, estudié en Arica también, norte de Chile, todas, fines de semana y cualquier día, hay diversas manifestaciones de los grupos colombianos, bolivianos, ecuatorianos, y en Iquique todavía, y en Iquique con mayor razón, porque ahí se presenta una gran cantidad de migrantes colombianos, ecuatorianos, bueno, y ni qué decir de los amigos venezolanos, ¿no? ¿Cierto, no? Entonces, sin embargo, en otros países aquí cerquita, en Arica, se revalora esa cultura, ese aporte cultural de la saya, de la cueca, que salen a bailar en 21 de mayo, yo lo he visto. Pero acá en Tacna reniegan, porque vienen acá y traen su cultura ciertos personajes, ¿verdad? Ciertos personajes que todavía se resisten a ese cambio. Pero bien, es necesario resaltar eso. O sea, toda manifestación cultural, venga de donde venga, es un aporte. Bien, entonces, jóvenes, importancia de la historia, ¿no? ¿Es un proceso? Claro que es un proceso, ¿no? ¿Por qué es un proceso? Porque es precisamente el proceso histórico peruano, ¿no? La cultura peruana. Entonces, tenemos los primeros hombres que vivieron no solamente en la tierra, en la Pachamama, sino que también nuestros antiguos peruanos de las culturas pre-incas no solamente vivieron del maíz, no solamente de la carne seca, de lo que es el charquicán, ¿verdad? Sino que también se aventuraron a recorrer las costas del Pacífico y llevaron los frutos, ya en la época inca, a su flamante dirigente del imperio, que era el Inca, y el Inca podía degustar de los aperitivos que ofrecía el mar. Hay vestigios, ¿no? La cultura chinchorro, acá no en Arica. Los chinchorros, las famosas momias del chinchorro. ¿Cuántos años tiene de antigüedad? ¿Están preguntando ustedes? ¿Cuántos años tiene de antigüedad el antiguo Egipto, cultura egipcia? 5.000 años. ¿Cuántos tiene lo del chinchorro? 7.000 años de antigüedad. Plasmadas en las evidencias. Por eso, la historia, para hacer historia, busca las evidencias, hechos, si no son documentos, son entonces lo que son los vestigios, ¿no? Y se han encontrado momias, las famosas momias del chinchorro. 7.000 años. Otros dicen hasta 8.000. Más antiguos que el imperio, que Egipto, ¿no? Evidencia de las manifestaciones que el hombre pudo adaptarse a las condiciones climáticas y aprovechar lo que la naturaleza ofrecía para su comunidad. Entonces, historia, revalorar esos aportes, los antiguos habitantes de esta parte, ¿no? Otros dicen, no, yo soy tacneño de pura cepa. O Donald Trump, que decía, no, nosotros somos los verdaderos norteamericanos. Falso. ¿Quiénes fueron los verdaderos norteamericanos? Los habitantes, pues, de las pampas y las praderas norteamericanas, los Pieles Rojas, los Sioux, los Cheyenne, esos son los verdaderos norteamericanos. ¿Cierto? ¿Quiénes son los verdaderos tacneños? Ahí está, pues, ¿no? 7 grupos o panacas, como le decía el investigador en historia, Luis Cabañero Orellana, ¿no? 7 panacas se acentuaron en la borde de lo que es el río Caplina, ¿no? Y una de las más resaltantes de las panacas eran los tácanas, y posiblemente de ahí viene, y Tacna no viene de un vocablo quechua o aymara, ¿no? No. Ahí eso vamos a definir mañana, la próxima clase, ¿no? Que hablaba realmente también del quechua, los de la élite imperial incaica. En el aire flota, ¿no? Por ahora. ¿Qué idioma hablaban en la cultura china los grandes emperadores, la familia imperial? ¿Hablaban el chino cantonés? ¿O hablaban el, que se está estudiando ahora para conversar con China? ¿Qué idioma? Claro, el chino, ¿no? Pero hay un lenguaje que es... ¿cómo se llama? Mandarín. Mandarín. Chino mandarín. ¿Por qué? Porque el lenguaje mandarín era el lenguaje más culto, más fino, que se hablaba en la élite imperial de los gobernantes imperiales de la antigua China, la China feudal.
feudalista. Y el Imperio Incaico, ¿qué hablaba el Inca? Y sus panacas, y etcétera. ¿Ah? ¿Qué hablaba? ¿Quechua? Tenían su propio lenguaje. No, Ruma sí me parece lo que significa también el quechua. A ver, entonces, bien, entonces, veamos, ¿no? Veamos qué cosa hay élites que manejan un cierto lenguaje, ¿cierto? Solamente para los, en este caso, ¿no? Para las élites, para los elegidos, como se llamaban en otras culturas, un cierto de dominio que difería del lenguaje común, que hablaban, pues, lo que son las, en este caso, las otras clases sociales de la hay un estrato social, ¿no? Piramidal. ¿Recuerdan ustedes? Esa estratificación social, precisamente, se basaba en los emperadores, la clase, el clero, y abajo, pues, precisamente, en la base de la pirámide estaba el pueblo, o los esclavos, precisamente, o, en este caso, la clase rural, ¿no? Campesina, como se le llama. Bien, el proceso histórico, ¿no? Entonces, la historia como ciencia social, ¿no? ¿Por qué ciencia social? Porque precisamente permite resaltar esos hechos, ¿no? Los hechos que han venido pasando en la humanidad. Estamos hablando en este aspecto de la historia universal, ¿cierto? De la historia universal. Entonces, ¿por qué es importante la historia? Lo han dicho, ¿no? Revalorar, no repetir los errores del pasado, qué hechos, acontecimientos nos ha dejado la fuerte historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Hay un libro, ¿no? Historia de la corrupción, aproximadamente como 200, 300 hojas, historia de la corrupción en el Perú. Y que la corrupción empezó pues en la época republicana, que acabamos de cumplir 200 años. Yo no sé si con orgullo o no, pero se hemos cumplido 200 años de vida republicana. Con todos estos acontecimientos que hemos escuchado en los últimos 10 o 5 meses atrás, o recientemente en las últimas elecciones, ¿no? Los hechos de corrupción no devienen desde la época republicana, devienen desde la época colonial. Pregunta, ¿habrá existido corrupción en el Imperio Incaico? ¿Habrá existido corrupción en el Imperio Incaico? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Sí. Yo creo que sí. Dice que si el Estado republicano, hace poco, ¿no? Se ha cumplido 200 años, bicentenario, el Estado incaico como tal, solamente aperturó, ¿cuántos años creen ustedes? Como Imperio Incaico. No ha pasado de 100 años. 99 años, calculan los historiadores, que duró como Imperio Incaico. ¿Cuántos tiempo tuvieron de manifestación las culturas pre-incaicas? Paracas, Mochica, Chavín. ¿Cuántos años creen? ¿Más o menos que el Imperio Incaico? Más. Surprise. Paracas. ¿Verdad? ¿Han visto las preparaciones craneanas, los textiles Paracas, verdad? La línea de Nazca. Esa cultura duró 800 años. Chavín, los famosos constructores de los templos Chavín de Huántar, 700 años. Y otras culturas, Bari, etcétera, 200, 300 años. Lo que le decía, ¿qué hizo Gastón Acurio? Recopilar lo mejor de que tiene de las tradiciones, manifestaciones culturales de nuestro país, siglo XX. ¿Qué es el Imperio Incaico? Como imperio, anexar, incluir, vía la fuerza o vía pacífica, a los grupos culturales
de estas zonas que les he mencionado, culturas pre-incas, porque antes, no antes de, preuniversitario, antes de que sean universitarios, están en proceso de ser, ¿no? Entonces, estas culturas pre-incaicas, con toda esa riqueza de manifestaciones culturales, orfebrería, ingeniería, porque oigan, ingeniería salieron de la URI, ¿de dónde? No. Ingeniería hay que tener para hacer esos, esas líneas de Nazca, para edificar Sacsayhuamán, edificar Machu Picchu, edificar Choquequirao. Ingeniería. Andenes. Ingeniería. Entonces, eso no es una gran cultura de la cultura peruana. Por supuesto que no. Que no le hemos sabido revalorar y que las grandes autoridades no le han dado la importancia. Y a veces nos sentimos menos cuando viene alguien del extranjero, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, revalorar, ¿no? Proceso histórico, importancia en la historia. Eso, revalorar, poner en auge descendientes de un rico pasado milenario. Un rico pasado milenario. Entonces, eso no es importante en la historia. Sí. ¿Ah? Las autoridades tienen, autoridades regionales o nacionales, tienen asesores que conozcan y que sepan de historias. No, han visto los tonteras que ha hecho un alcalde por acá, ¿no? Confundiendo la puerta de Tiahuanaco con la de Chavir, ¿no? Aquí los que viven por el sector de la Portada del Sol, ¿no? Entonces, vean pues lo que dice la ignorancia es atrevida, ¿no? Más atrevida todavía gobernar sin estar capacitado, ¿no? En diferentes estratos del gobierno, sea municipal, regional o etcétera, ¿no? Pero bien, entonces, ¿qué son las fuentes históricas? Hemos dicho las manifestaciones orales, la Eneida, Homero, ¿ah? ¿Cuál es la otra? La Eneida, la otra es la Ilíada, ¿no? Odiseo, claro, Odiseo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Homero? Era cantar, recitar lo que él escuchaba y lo mantenía vivo a través de las versiones orales. ¿No? Herodoto se basaba en escritos, como también en alguna recopilación, ¿no? También, ¿no? Entonces, una de las fuentes principales de la historia es, en este caso, es encontrar evidencias, registros. Claro, si nosotros queremos conocer cómo fue el cautiverio de Tacna, ¿no? Tenemos que recurrir a las fuentes orales de los todavía pocos plebiscitarios que quedan, ¿no? En Tacna. Fuente oral, porque no había televisión, no ha habido WhatsApp, no había transmisión online para verificar todo lo que sufrió Tacna, ¿no? Tacna, Arica y Tarapacá, ¿no? En el proceso de chilenización. Pero principalmente Tacna, que también es nuestro mes. Revalorar los defensores del campo de la Alianza. ¿Recuerdan que un exalcalde quiso hacer una fiesta ahí arriba? Hace unos 4 años más atrás, ¿no? Quiso una fiesta sobre un campo santo donde murieron pues, y sangre peruana y sangre boliviana que vinieron a defender, ¿no? En el campo de la Alianza. Y quisieron hacer una fiesta en homenaje a una caja municipal. ¿Recuerdan o no recuerdan? Entonces, ¿cuánta falta de memoria, ¿no? Existe por pasar por alto el sacrificio de miles y miles de locales, compatriotas, ¿no? Y foráneos que estuvieron también, ¿no? Radicando en esta parte. Bien. Fuentes históricas, entonces, son las directas y las indirectas, ¿no? Ya hemos dicho que las directas son, entonces, las que son de primera mano. ¿Cuáles son las de primera mano? Alguien que haya sido testigo, ¿no? De ello, ¿no? Indirectas, entonces, basadas en las fuentes primarias. Fuentes primarias, eso también, una primera fuente primaria es alguien que haya vivido, haya sido testigo de esa batalla. Y aquí, no sé, ¿a cuántos? Unos 30 años, o sus unas 5 generaciones atrás preguntarán, ¿existió la pandemia? ¿Cómo hacían para la pandemia? ¿No? Se preguntarán, ¿no? Esto será también, claro, un hito histórico. Bien, vamos avanzando entonces. Los conocimientos previos, claro. Acá tenemos, bien, vamos a compartir, tenemos algo de diapositivas para compartir. Ajá, presentación. Toda la pantalla, ¿no? Para ir pasando y ir a la práctica. Nociones de historia, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto. Simplemente la etimología, esto es lo acontecido de lo sucedido, ¿no? Ojos de la historia, la cronología, el tiempo, ¿no? Es decir, espacio-tiempo, hemos dicho, ¿no? En la geografía. La definición,
precisamente está como la ciencia que estudia el pasado para tratar de comprender el presente, ¿no? Y proyectarse al futuro. Ajá. ¿Retorna? ¿Sí? Sí. Entonces, en consecuencia, para proyectar el futuro. Ciencia social que estudia los más trascendentales acontecimientos, describiéndolos y analizándolos y criticándolos a la luz de una verdad. Las características de ciencia, ¿no? Se basa en lo social, es selectiva porque tiene que haber es fuente primaria, es fuente secundaria, o no hay datos, ¿no? Prospectiva porque se proyecta. Irreversible, no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de tiempo y espacio. Ajá. A ver, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, Heródoto hemos manifestado en primera persona en dejar algunos escritos, evidencias sobre los acontecimientos, ¿no?, que se han vivido en las guerras médicas. Se afirma que la historia es la maestra de la vida. Las obras se escritas en dialecto jónico, ¿no? Su obra más importante fue dividida en gramática de Alejandría en 9 libros que tomaron el nombre de las 9 musas de la mitología griega. Calíope, Calio, Talia, Eutirpe, Terpsícore, Melpode, Erato, Uranio y Poliminia. Estas diosas eran consideradas protectoras de las artes, de la memoria y de la astronomía. Su obra trascendente, ahí está, ¿no? Simplemente se llamaba Historiae. A ver, vayan analizando esa partecita. Bien, entonces vamos a salir de esto. Ajá. Bien. Profesor, una pregunta. Dígame. Disculpe, ¿podría proyectar pantalla, por favor? Porque no logramos visualizar nada. Ah, ¿no se proyectó? No, por favor. A ver, sí lo puse como presentación. A ver. Profesor, disculpe, ¿ese material lo va a subir a aula virtual? Claro, sí se va a subir a la virtual. Todo lo que estamos manifestando, el apoyo, el material, se va a subir a la aula virtual. Ah, perfecto. Aquí está. Ah, ok, muchas gracias. Sí, cómo no, por supuesto. A ver si ha habido acá Vamos a seguir. Entonces, vamos a poner en pantalla. Ah, ya, no sé, hay una opción que me impide. A ver acá. Una ventana. Toda la pantalla. No me habilita la opción. Compartir, qué raro. Ah, ya, acá está. Perfecto. Hola, compañeros. ¿Ya está? Bien. Disculpen si había una opción que impedía. Nociones generales de historia, entonces lo que acabamos de relatar, etimología, como hemos dicho, historia, tiempo, ¿no? Espacio. Historia, de las características que la define como tal, que acabamos de repetir, definiciones, los padres de la historia, lo que acabamos de relatar. Obviamente esto lo van a tener ahí en la parte de materiales, ¿no? De la aula virtual, en el transcurso de la tarde de hoy. Bien, gracias. Bien, joven, entonces podemos entonces ya ir a la práctica antes que nos gane el tiempo. Entonces, bien, dejar de presentar.
Bien. Tenemos entonces nuestra práctica primera. Profesor, volvió a desactivarse y no se está compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo? No. Lo acabo de hacer, qué raro, ¿verdad? ¿Qué se ve? ¿Qué ven ustedes en la pantalla? ¿Ven la reunión o...? Sí, lo estamos viendo a usted. Claro. Sí, porque vamos a ir ya a la práctica. Bien. Entonces... Ahora, podemos poner la práctica virtual. Práctica virtual, descarga, documentos. Descargas. Hemos hecho descargas acá. Sí. Aquí está. Entonces acá tenemos que volver a presentar. Volver la pantalla. Clic. Ya está. Vamos a entonces la práctica digital. Ya, ahí está. Entonces, para los que no tengan la práctica en la mano, acá tenemos la práctica, ¿no? Digital. Entonces, vamos a los ejercicios. Ejercicios resueltos, que usted ya lo tiene, ¿no? Entonces, el puente terrestre utilizado por los polinesios, ¿no? Antes de arribar, ¿no? a América, a nuestro continente, la parte norte de América, ¿no? El puente histórico, puente terrestre, utilizado por los polinesios, ¿no? Que venían de la parte sur, ¿no? Antes de arribar a América, eran, precisamente como ustedes dicen, el estrecho de Bering, no, porque el estrecho de Bering está en la parte norte, ¿no? Que conecta Alaska con la parte de lo que es la Rusia, ¿no? Isla de Pascua, ¿no? Según Paul Rivet, los polinesios, antes de arribar a la América del Sur, habían llegado a la Isla de Pascua, isla que había servido de puente natural entre Oceanía y América. Incluso hay una expedición, ¿no? De noruegos que hicieron en la balsa Kon-Tiki, que se realizó toda la década de finales de los 60, ¿no? Finales de los 60, al principio de los 70. Noruegos que arribaron, quisieron imitar. Entonces, parte de la historia también es investigar, ¿no? Realmente pudieron hacerlo. Entonces, esta expedición noruega quiso revisar si realmente se podía hacer lo que hicieron, ¿verdad? Los antiguos habitantes de esta parte del continente. Entonces, y lograron efectivamente arribar en un bote de totora, pero gigantesco, ¿no? El Kon-Tiki. Ajá. Entonces, esta es la solución, es la respuesta B, ¿no? Es una de las pruebas antropológicas, presentadas por Correy para sustentar su tesis australiana fue la dolicofalia craneal. O sea, ¿qué es eso? Era la forma del cráneo humano. Bien, entonces 2A, ¿no? 2B, quiero decir, solución. La similitud de los cráneos de las tribus australianas y las americanas meridionales fue uno de los importantes argumentos para esta versión, ¿no? De Correia para sustentar su teoría demostrando con la dilococefalía craneal. Incluso algunos investigadores del siglo XIX se basaban para investigar el comportamiento criminal, ¿no? En las cárceles norteamericanas, ¿no? Y se basaban pues precisamente en la forma del cráneo, la anchura de la frente, lo cual pues con el avance de la ciencia ha quedado descartado todo eso, ¿no? Bien, entonces 2B. Taki Ongoy, el movimiento mesiánico. ¿Qué es mesiánico?
¿Qué entienden por mesiánico? A ver, clase. Mesiánico, Mesías, ¿cierto? O sea, Mesías, alguien que va a venir a solucionar nuestros problemas. ¿Han escuchado el término líder mesiánico? Alan García se creó un líder mesiánico. ¿O no? Alan García. ¿Por qué? Y sus partidarios lo siguen considerando como un líder mesiánico. Incluso su desaparición abrupta ha sido alabada por, ¿verdad? Por esos fanáticos seguidores de ese líder aprista, ¿no? Mesiánico, de Mesías. O sea, alguien que cree que es el predestinado a dirigir, ¿no?, las riendas de un grupo social o de un país. Entonces, el movimiento mesiánico que inspiró las rebeliones indígenas del Perú se ubica dentro de edad antigua, contemporánea. Actualmente estamos en una edad contemporánea, ¿no? Edad moderna. ¿Ah? Moderna. Entonces, este movimiento religioso político de Taki Oncoy, de 1565, año en el que se desarrollaba la resistencia indígena contra la conquista española. El Taki Oncoy significaba enfermedad de la danza o canto. Nació en Ayacucho y se extendió hacia el Cusco y hasta la capital. Reprimido por el fuerte arraigo cristianismo que era pues bastante fervoroso dentro de la colonia peruana, ¿no?, del virreinato peruano, como de los demás virreinatos, ¿no?, hispanos en todo el mundo que dominó. 1572. Su nombre viene de la creencia de una de las huacas. ¿Qué son las huacas? Lugares de adoración, ¿no? Ustedes entran por el sur de Lima, van a encontrar la huaca de la luna, la huaca del sol, ¿verdad? Huacas, que enojadas por la expansión del cristianismo se posesionaban de los indígenas, haciéndoles bailar y anunciar el regreso de la religión andina. Su objetivo fue restaurar el culto a las huacas, las antiguas ceremonias, bailes, taquis, los sacrificios de las ñamitas que todavía se dan, ¿no? Ustedes van acá a las partes de la sierra de Tacna, por ejemplo, ¿no? Aquí yo visité Chayaguaya, y claro, estos pueblitos, y van a ver que en las iglesias están todas pintadas de blanca con yeso, cal, van a encontrar que hacen los sacrificios a las llamitas, como un pago a la tierra, dicen, ¿no? Claro, por ello dirán, qué salvaje, ¿cómo? ¿No? Pero es su tradición, pues, es su cultura, y la cultura no ha dicho que se respeta. Bien, ¿no? Entonces, respuesta C. Estamos escuchando, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, perfecto. Entonces, la C. Bien. Incluso para los ciertos países de Europa y los germanos, es un escándalo a nosotros vernos comer nuestro rico plato de ¿qué? ¿Cómo se llama este animalito? Sagrado animalito de el cuy o el cobayo, ¿no? El cobayo le decían los españoles, ¿no? ¿Y qué nutritivo que es el cuy? Bueno, en Europa y Estados Unidos está considerado como un hámster, ¿no? Un animalito de mascota. Y acá se escandalizan cuando nos ven comer un delicioso cuy. Nutritivo. Oiga, ¿y por qué? El cuy, para conocimiento de ustedes, salvó al imperio incaico de convertirse en ser antropófagos. ¿Qué es antropófagos? Hombre, ¿cierto? Fagia, ¿qué es fagia? Antropófago, antrofagia, comerse a los hombres. ¿Quiénes practicaron la antropofagia? Otra gran cultura, los aztecas, ¿no? Los mayas. Ejemplo, las películas que han visto, ¿no? Hay una película de Apocalipsis, ¿no? ¿Han visto cómo se comían a los prisioneros? Les arrancaban del corazón y devoraban el corazón para adquirirla en homenaje a un valiente guerrero, un valiente enemigo, para adquirir esa fuerza, el valor de ese guerrero, así como las culturas de las praderas norteamericanas, o sea, los Piles Rojas, también se comían el corazón de sus víctimas o de sus enemigos, para adquirir ese bravo coraje de ese guerrero, ¿cierto? Bien, es parte, ¿no?, de esa cultura. Bien,
4. ¿En qué periodo? Ah, ya, no terminé de decir. Entonces, el cuy, ¿por qué salvó al imperio de convertirse en antropófagos? Precisamente porque el cuy solamente es endémico de esta parte del continente. Endémico, propio. Si hubiera existido el cuy en esta parte de la América del Norte, en las culturas azteca, maya, nunca hubieran practicado la antropofagia. Por una necesidad natural. El cuerpo necesita nutrirse. Y si no tienen cuy, hay que comer la carne del enemigo. ¿Por qué? Porque tiene la carne que tiene. ¿Tiene grasa? Proteínas. Proteína. Claro. ¿Han escuchado precisamente también esto de los década de los 70, a los jóvenes que les gusta el fútbol? Ese grupo de selección uruguaya que cayó su avión entre los Alpes están en Europa, aquí en los Andes, frontera chileno-argentina. 40 días estuvieron los sobrevivientes de los 11 ocupantes de esa aeronave. Y sacaron hasta una película, ¿no? Viven, se llama la película. ¿Se recuerdan? ¿Qué tuvieron para sobrevivir? Cuenta los rescatados después de 40 días por las Fuerzas Armadas de Chile. Rescatados después de 40 días estar en ese mar blanco de nieve que los cegaba, que no podían alimentarse. No había qué comer, qué cazar. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Pedir por delivery? ¿Aplicar el aplicativo Pedidos Ya? No. Como lo reconoce uno, no me acuerdo su apellido de este sobreviviente, pero manifestó, confesó, tuvimos que, para subsistir, sobrevivir, porque el instinto humano es ese, sobrevivir frente a las circunstancias, frente a la adversidad. ¿Qué quedaba? Comerse el cuerpo de los que habían fallecido en el impacto del avión. Tuvieron que comer la carne cruda, ni siquiera cocinada, frita, con aceite Nicolini, no, cruda, para nutrir el cuerpo, para sobrevivir. Instinto humano, la supervivencia. Pandemia. Bueno, otros no hacen caso, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? Entonces, hechos extremos. Entonces, el ser humano recurre a estas prácticas. En su momento no lo dijo, pues, ¿no? Este sobreviviente y los sobrevivientes que quedaron. Creo que fueron 7 o 5 sobrevivientes que quedaron de ese accidente en los años 70. Tuvo que confesar, no en ese momento, porque iba a ser un escándalo. Lo dijo años después. Años después lo manifestó. Ajá, entonces, bien. Tuvieron que aceptar años después, porque hasta que el concepto y la creencia de la sociedad pues no sea tan cerrada, ¿no? Tan cerrada como a veces los cambios y las costumbres, a veces poco a poco son aceptadas. Bien, entonces, 4. ¿En qué periodo? Estamos en la 4, ¿cierto? Ya, la 3, la C. 4, entonces, ¿qué periodo geológico se realiza el ingreso de América a las primeras bandas nómadas? En el Pleistoceno.
Ya está. Bien, entonces, respuesta B. La Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial se ubicarían dentro de qué etapa, dentro de la edad contemporánea, ¿no? Contemporánea. Estamos todavía, contemporánea se considera pues el siglo XX para adelante, ¿no? Moderna es ya de la época de las grandes industrializaciones, ¿no? Y prehistoria, historia, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la Gran Guerra, como las primeras dos guerras mundiales, dos conflagraciones bélicas, entonces se dieron en ese aspecto. Bien, vamos entonces a los ejercicios propuestos. Bien. ¿Cuál fue el motivo principal que impulsó a los grupos humanos a ingresar a América a fines del Pleistoceno? ¿Cuál fue el motivo principal que impulsó a los grupos humanos a ingresar a América a fines del Pleistoceno? La D. Por supuesto. O sea, los grupos homínidos se buscaban antes del descubrimiento de la agricultura, ¿no? Principalmente eran cazadores, recolectores, ¿no? ¿Qué impulsó a que el hombre se quedara en un solo sitio? ¿Alguien puede decir qué impulsó a que el hombre se quedara en un solo sitio? ¿Quién fue la culpable? La agricultura. Claro, la agricultura. ¿Pero quién fue la culpable? La mujer fue la culpable. Ojo, no estoy echando la culpa, sino en forma solamente de gracia, ¿no? La mujer fue la culpable, entre comillas, de que el hombre se quedara en un solo sitio. ¿Por qué? Porque gracias a ella se descubrió la agricultura. Se manifiesta que pudo haber sido que en un momento como la mujer estaba a cargo de la crianza de los niños, en algún momento la mujer al recolectar hierbas en camino a su cueva, la semilla de alguna planta cayó en tierra fértil. Una semilla cayó en tierra fértil. Y cuando volvieron a pasar de algunas semanas por el mismo sitio, se dieron cuenta que había germinado de la semilla una flor, una planta, un fruto. Razón por la cual el hombre ya dejó de ser nómada, de ser recolector, y se estableció y pudo modificar la naturaleza a través de ¿qué? De la siembra de semillas, la agricultura, la mamapacha, como le decimos aquí en esta parte, ¿no? Bien. Entonces, 2. Precursor de la teoría asiática. De la teoría asiática sobre sobre el poblamiento americano y autor de la obra Historia Natural y Moral de las Indias. En este caso, precursor de la teoría asiática, que los hombres vienen posiblemente por los mismos rasgos, ¿no? Estatura pequeña, el pelo, ¿verdad? Así, todo liso, ojos rasgados. Aquí es José Acosta. José Acosta está como el autor de Historia Natural y Moral de las Indias. José Acosta. 2D. 3. Sostuvo que el hombre australiano viajó a la isla de Pascua. ¿Para qué? ¿Para conocer a las bailarinas? No. Sino desde ahí pasó a las costas de Sudamérica, reforzando la teoría australiana de Correa Méndez, ¿no? Correa Méndez, el brasilero. A ver. Correa Méndez. Nos referimos entonces
sostuvo que el hombre australiano viajó desde Isla de Pascua, de ahí pasó las costas americanas. Nos referimos a Heyerdahl. Heyerdahl. 3, la D. 3, la D. 5. Fue uno de los fundamentos de la teoría sobre el poblamiento americano, propuesta precisamente por Méndez Correa. Fundamentos de la teoría sobre el poblamiento americano, propuesta por Méndez Correa. Entonces, estábamos hablando de la existencia de un optimum climaticum antártico. Fundamentos sobre... ¿Qué quiere decir esto? Que había un clima óptimo en el Antártico, ¿no? Que pudo haber favorecido para este poblamiento en suelo americano, precisamente por esa existencia, ¿no? 4C. 5. El español José de Acosta en el siglo XVI planteó el origen asiático de los indígenas americanos en su obra. ¿Cuál fue su obra de José Acosta? Siglo XVI. Él planteó el origen asiático de los indígenas americanos en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? Que ya se había mencionado en la opción anterior. 5C. 6. Paul Rivet, es argentino, ¿no? Paul Rivet sostenía que los melanesios llegaron a nuestro continente gracias a... por voluntad de las corrientes marinas. 6B, así es, 6B. 7. Padre de la historia. Ya lo saben, ¿no? Y el padre de la historia científica respectiva. Heródoto y Tucídides. Heródoto, pues, y Tucídides, claro. Indiscutible, ¿no? Heródoto, padre de la... Al menos para el mundo occidental, ¿ah? Porque los árabes tienen otro historiador que fue mucho más antes que él, ¿no? No me acuerdo de su nombre porque es de nombre árabe. Ajá. Bien, entonces, 7C. 5. Edad de la historia que comprende desde 4.000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Estamos hablando de la historia contemporánea, moderna o edad antigua. 8C de casa. Sí. 8C. 9. La Reforma Protestante. Ya saben, ¿no? ¿Quién encabezó la Reforma Protestante? Fue un alemán, ¿no? Pero inició también un austriaco. ¿Cómo se llama el alemán? Que denunció al Papa y la venta de indulgencias. A ver, chicos. ¿Cómo se llamó? El cura germano que denunció la bula papal. Claro, que denunció la... ¿Tomás de Aquino? No. ¿Y Lutero? Lutero. Martín Lutero. Claro, Martín Lutero, ¿no? El que encabezó, uno de los que encabezó, porque luego también le siguió un austriaco. A ver. La Reforma Protestante, ¿no? Sí, Martín Lutero. Movimiento ideológico que surgió con el objeto de modificar la religión católica. Se ubicarían en qué etapa de la historia o edad de la historia, la edad moderna. Estamos hablando siglo XVIII. 9A. 10. Periodo histórico peruano que va desde la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Estamos ubicándonos espacio-tiempo, ¿no? Conquista del Tahuantinsuyo hasta la proclamación de la independencia. Estamos hablando entonces, periodo histórico peruano. Influencia hispánica. Claro. Influencia hispánica. Porque se habla de uno prehispánico, ¿no? ¿Qué es prehispánico? Antes de, ¿no? Antes de la llegada de los
europeo, ¿no? Prehispánica. Entonces, influencia hispánica cuando ya llegaron los europeos para la conquista, ¿no? 10 de dado. 11. Historiador que realizó un estudio objetivo del desarrollo histórico del Perú. Desarrollo histórico del Perú. Dividiéndolo en dos grandes etapas, ¿no? La etapa de autonomía, o sea, se refería al Imperio Incaico. Macera. Claro, muy bien. Y en la etapa que fuimos dependiente hasta la fecha. Paulo Macera, que ya murió hace unos años. Paulo Macera. 11, de dado. 12, el acta de la independencia del Perú sería una fuente de tipo, ¿qué fuente histórica? Oral, escrita, pero ¿de cuál? ¿Secundaria? Material. Escrita. Es material, ¿Primaria? sí, pero es primaria, porque Primaria. es evidencia. Es evidencia, ¿no? Es evidencia. Es como preguntarse, a ver, este cantante, hay una discusión fuerte todavía, ¿no? Este cantante de tangos en la Argentina, ¿cómo se llama? El cantante de tango de la Argentina. Chelipa, ¿cómo se llama el cantante? De los tangos. Carlitos Gardel, ¿no? Gardel. Todavía se discute si fue argentino o fue francés o fue uruguayo. Fue uruguayo. Entonces hay un grupo que fue a investigar, se fue hasta Francia, entonces si realmente era francés, era argentino o era uruguayo. Finalmente concluyeron, pero con dudas, que era uruguayo, porque dice que hay otra fuente que fue francés. Bueno, entonces, evidencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que es una evidencia primaria? Una partida de nacimiento. ¿Dónde nació el abuelito de mi abuelito, no? Hay que ir al lugar de nacimiento, pero a ver en la iglesia, en la parroquia. Ahí están las fuentes de los actas de nacimiento. Ahora, pues uno nace y se va al hospital y en el hospital queda registrado, ¿no? Y de ahí al municipio, ¿no? Pero antes, sus abuelos, en el lugar de su nacimiento, quedaban registrados en las partidas de nacimiento de las parroquias de su distrito, de su comuna, etcétera, ¿no? Evidencia. Entonces, bien. Entonces, una fuente primaria. Primaria porque es de primera fuente, de primera mano. Entonces, es algo más creíble, ¿no? 12. Una fuente primaria. 12, de dado. Fuente secundaria, pues una fuente, pues ya algo que, una versión oral, ¿no? No hay evidencia, pero hay de testigos que dicen que así fue, ¿no? 12, de dado. 13. A la era geológica, Tierra, ¿no? En la que aún no había vida, ¿no? Se le conoce como la era Azoica. Claro, porque las condiciones climáticas no favorecían por lo menos para un mamífero, ¿no? Posiblemente sí, amebas en el mar, ¿no? Microorganismos, ¿no? En el mar. Pero la Mesozoica todavía no, porque la Tierra estaba caliente, habían fuertes gases que hacían imposible la vida, ¿no? Por lo menos de mamíferos. 14. Entonces, 13, de elefante. 14. Es la musa protectora de la historia, de la poesía heroica, hija de Zeus y Menocide. Clio. Leo. Ajá, Clio, muy bien. La Clio, así es. 15. Da inicio a las primeras ideas religiosas, ¿no? El culto, ¿no? Ideas religiosas. Al tótem, que representaba al elemento de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se da culto? ¿Cómo nace la religión, no? Nuestros antiguos. Nuestros antiguos, los primeros homínidos, ¿no? Que ya vivían en comunidades, entonces le tenían miedo al rayo, al trueno, al fuego, y se resguardecían de la furia en la naturaleza, ¿no? Y en las noches podían apreciar las estrellas fugaces, el rayo, entonces lo consideraron como divinidades, ¿no? Entonces, claro, el culto al tótem y al elemento de la naturaleza está el neandertal. 15D. Todavía en nuestras culturas maternas está, bueno, el culto a la Pachamama, ¿no? A la tierra,
el Año Nuevo Aymara, ¿no? Que se fue el 21, ¿no? ¿21? Sí, 21 de junio. Año Nuevo Aymara. Según para el Año Nuevo Aymara, como también para la cultura hebrea y para la cultura arábiga, estamos en el año 5450 y tantos. Y parece ser cierto, ¿no? Estamos en el año 5540 y tantos, 47, creo, 48. Según para las culturas aymaras, para los judíos, para los hebreos, y también para los cultura arábiga. Pero por el cambio del calendario gregoriano, ¿verdad? Nosotros estamos en el año 2021. Se ha modificado, ¿no? Como acontecimiento, como hito. ¿Qué cosa fue? El nacimiento de Emmanuel. ¿Quién era Emmanuel? Dios con los hombres, ¿no? Jesús, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí se borra todo lo anterior para la cultura occidental, según el cambio del calendario gregoriano, y se da por el año 0 a partir del nacimiento de Emmanuel, ¿no? O Itzibaa, como era su nombre en arameo, ¿no? Bueno, en este caso, para nosotros como Jesucristo, ¿no? O Jesús de Nazaret. Bien. Por eso que para nosotros estamos en el año 2021. Otra cultura estamos en el año 5000 y pico. Imagínense, ¿no? Bien. Y parece que tienen razón, ¿no? Bien. Entonces, 16, ¿no? Ajá. La proclamación de la independencia del Perú ocurría durante el siglo XIX. Se ubicaría dentro de la edad de la historia contemporánea. 16A. 17. Las cruzadas. ¿Se acuerdan, no? Esa época caballeresca que a nosotros, la mayoría de varones, nos gusta, ¿no? Los caballeros, sus escuderos. Y hay una sátira ellos, ¿no? ¿Cuál es la sátira que escribe el español Cervantes de Saavedra? El Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Era una sátira a las novelas caballerescas, ¿no? Bien, entonces, bien, era contemporánea, ¿no? Una sátira, ¿no? Porque se burlaba, pues, ¿no? De las otras obras grandes que enaltecían al caballero, al defensor, al paladín del rey, ¿no? Imagínense, un ser famélico, extremadamente flaco, y su escudero, ¿no? Un campesino también como él, gordo, montado en un burrito, ¿no? Era una sátira, ¿no? Bien. 16A. 17. Las cruzadas, entonces, dentro de la Edad Media, ¿no? 17B. 18. Es incorrecto. ¿Cuál es lo incorrecto? Es incorrecto sobre el Paleolítico. Sí es correcto. Es la etapa más antigua de la historia de la humanidad. Es correcto, se divide en tres, inferior, medio y superior. Es correcto que el hombre se refugia en chozas precarias, cavernas, y también recibieron, claro, y comienza también, es correcto que comienza con los primeros pasos de la hominización y las primeras manifestaciones culturales. Homínido, ¿no? Se refiere homínido, que ya empieza a erguirse, ¿no? Erguirse, ya camina a ser bípedo, en dos pies, bípedo. Entonces, es incorrecto que se dio el descubrimiento del cobre, como también durante el Paleolítico inferior. O sea, es incorrecto la E. Ojo, es importante leer, ¿no? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué es incorrecto? Entonces, lo incorrecto es la E. E de elefante. 19. Es incorrecto sobre el Neolítico. Entonces, lo correcto es del Neolítico, que fue posterior al periodo Mesolítico y anterior a la Edad de Bronce. Es correcto que se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida, ¿no? Neolítico, claro. Es correcto que cambió su estilo de vida basado prácticamente en la supervivencia a través de la caza, de la pesca y la recolección, porque son por el sedentarismo. Ajá. Cambiaron su estilo, ¿no? Sedentario, en un solo sitio, pues, ¿no? Ya con la agricultura se volvieron sedentarios. Ahora hay una enfermedad por el sedentarismo y más por la pandemia, ¿no? No hacemos nada, estamos todo el día en la computadora, no hacemos ejercicio, comemos en demasía, comemos chatarra, sedentarismo. Ahora se le explica eso también, ¿no? Algunas enfermedades. Bien, entonces, D, es la última etapa de la edad de piedra, sí, el Neolítico.
Lo que es incorrecto es la E. El hombre descubre la metalurgia. No, pues, neolítico. Neo, nuevo. Lítico, piedra, ¿no? Las nuevas piedras, ¿no? Y acá está hablando de descubre la metalurgia. Entonces, nada que ver. 19, 20. Característica de la edad de los metales. Surgieron los estados imperialistas. Macedonia, Grecia, Egipto, como imperio, ¿no? Estados imperialistas y esclavistas, ¿no? Como los acadios, los asirios y Egipto, ¿no? ¿Qué era el esclavismo? El esclavismo, pero la primera era el esclavismo fue una etapa económica. Sí, económica, así como estamos hablando ahora de la subida del dólar, ¿no? De la subida de los commodities en la economía internacional y nacional. La mano de obra esclava era vital para la economía de estos nacientes imperios, con el descubrimiento de la edad de los metales, el cobre, ¿sí? Imperios. Entonces, característica de la edad de los metales es que surgen los primeros estados esclavistas. El más recordado, Egipto. Y luego Roma. Y luego las sublevaciones esclavas, ¿no? La más recordada en Roma fue ¿cuál? Este esclavo que se rebeló contra los romanos. Gladiador era, ¿no? Gladiador. ¿Cómo se llama este señor? Películas inolvidables se hicieron de la famosa rebelión Espartaco. Hasta dos películas, ¿no? Una protagonizada por el padre de Michael. ¿Cómo se llama? Michael, que tenía en su barbilla un agujero. Bueno, entonces 20 la A. 20 la A. Sí. 20. Pasa nomás. 21. Las guerras napoleónicas. No, perdón, 21. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la quiebra de la Bolsa de Nueva York, la famosa quiebra de 1929, ¿no? Provocó la Gran Depresión, por lo menos en el siglo XX. Claro, en el siglo XX. Bueno, cuando ya le dije todo, ¿no? Bien. Entonces, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, ya se cumplieron más de 100 años, ¿no? Y la quiebra de la Bolsa de Nueva York, 1929, provocaron la Gran Depresión. Surgió durante la etapa antigua, contemporánea, claro. 21B. La pandemia está durante la etapa moderna o contemporánea. 21 ya. 21D. 22. Las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena suceden en el siguiente periodo de la historia. Claro. Guerras napoleónicas, 1800, ¿no? Y el Congreso de Viena sucede en el siguiente periodo de la historia. Época colonial. No, pero antiguo, no prehistórico, no prehispánico. Colonial. Cuando estamos allá abajo, el virreinato, 21. D de dado. O 22 D de dado, 22 D de dado. 21 en la B de bebé. 23. La caída del muro de Berlín, 1989, ¿no? Yo estaba chiquito ahí. La creación de la Unión Europea. La pandemia del COVID-19. Claro. Está Contemporánea. Claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Contemporánea, así es. Ahora está la octava ola, no sé. Bueno, 23B. B de beber. 23B. 24. El hierro fue utilizado por primera vez por los ¿Hititas? Hititas. Hititas. No pititas, ¿ah? Hititas. Hititas, así.
hititas. Bien. 24C. 24C. 25. No era un factor de la hominización. ¿Qué es hominización? ¿Hemos dicho? ¿Qué es hominización? Homínido. Hombre. Hombre. Claro, homínido, pero significa que era bípedo, ¿cierto? ¿Qué es bípedo? Que ya caminaba erguido y caminaba en dos pies. Fue cuando dejó la copa de los árboles y se aventuró a la sábana. No a la colcha ni a la sábana de la cama, sino a la sábana. ¿Qué cosa era la sábana africana? Era precisamente las áreas que ya no había árbol, no había vegetación, era un llano. Un llano. Esa es la sábana. Entonces, el homínido se caracterizó cuando abandona los árboles, la copa de los árboles y empieza a aventurarse en la famosa sábana, ¿no? Bien. Entonces, no es un factor. La postura erecta sí es un factor. La locomoción bípeda sí es el aumento del encéfalo también, ¿no? Y la postura erguida. El lenguaje jeroglífico. No, eso fue pues, después, ¿no? Entonces, lo que no corresponde, el de la 25 es la D de dado. D de dado. Dice aumento del encéfalo. Comparación de cerebros, ¿no? Si nosotros traemos acá al doctor Aníbal Lecter, ¿qué nos dice? Lecter. Me voy a comer tu cerebro, porque a pesar que ni tiene cerebro. No, entonces, ¿cómo se desarrolló el cerebro humano? ¿Creen ustedes, jóvenes? Si comparamos las bestias antiguas, tremendos, dinosaurios, ¿no? Tremendas bestias, que de tamaño podían ser un edificio de 10 pisos, sin embargo, tenían un cerebro chiquito, ¿sí, no? Como tamaño de un frejol. ¿Cuál era el tamaño del cerebro de un primate? O de un hombre de Neandertal, un hombre antiguo, pequeño. ¿Cuándo empezó el cerebro humano a desarrollarse? ¿Cuándo descubrió el fuego? ¿Por qué? ¿Por qué creen, jóvenes? Empezó a cocinar la carne. Claro. ¿Qué sucedía, pues? Porque cuando los primeros homínidos empezaron a consumir la carne cruda, el organismo dedicaba todo su esfuerzo a tratar de transformar y hacerla digerible ese pedazo crudo de carne. Nuestro estómago posee ácido, ¿cierto? ¿No? Ustedes saben, por biología, ¿no? Por bioquímica, química. Saben que tenemos ácidos en el cuerpo que ayudan a degradar los famosos bolos alimenticios, ¿no? Pero una carne cruda en un organismo antiguo se dice que el 80% se dedica a degradar esa carne. No cocida, cruda. Por ende, todos los esfuerzos que tenía el organismo se dedicaban a degradar esa carne para hacerla digerible. Pero cuando empieza a cocinarse la carne gracias al descubrimiento del fuego, esa carne es más digerible y todas las dedicaciones que el cuerpo, nuestro organismo, nuestras células se dedicaron ya a vitaminizar, a oxigenar, a alimentar el cerebro. El cerebro. Y es por eso que el cerebro humano empezó a desarrollarse, a crecer más. ¿Por qué? Por el descubrimiento del fuego, gracias al descubrimiento del fuego. Bioquímica. Bioquímica, neta. Sabemos que en nuestro cerebro tenemos pues neuronas que se comunican por electricidad, ¿no? Electricidad química. ¿Cómo llaman eso? Con contacto con las neuronas, le llaman sinapsis, ¿cierto? Claro, sinapsis. Entonces, ¿cuándo hay mala sinapsis? Cuando hay pues demasiado consumo de comida chatarra. En esta época, pizzas, hamburguesas, Coca-Colas, licor, alcohol, todo eso daña nuestra sinapsis. Bien. Estamos en el número 20.
25 ya la D, ¿no? 24. Las primeras prácticas, o 24 es la C, 25 la D de dado, 26. Las primeras prácticas funerarias las encontramos en Paleolítico. Paleolítico medio. Así es. La B. Muy bien, así. Paleolítico medio. 26, B de beber. Ya tengo C también. 27. El hombre aparecería en la era de, periodo de, La C. La C. la C, ¿no? El hombre aparecería en la era cuaternaria. Sí, en la época del Pleistoceno. Pleistoceno. Muy bien. Las respuestas, las 27 C. 27. 28. El Neandertal. El Neandertal era un ser más robusto, bajo estatura, ¿no? Robusto, bajo estatura, lo que le permitió concentración de más grasa en su organismo, lo cual le pidió sobrevivir a las grandes épocas de glaciaciones en esa parte del territorio. Fue hallado en el país de Alemania. Alemania, Bien. mientras que el Cromañón fue hallado en Francia. Francia. así es. 28. El Neandertal fue el que tuvo más éxito, ¿no? Por su contextura, más robusta, achatado, no permitía la fuga de calor. ¿Ustedes saben por qué en esas zonas tan frías como Rusia, Alaska, siempre han visto que la careta y que los rusos tienen un gorrito bien acolchadito, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre en extremas zonas de frío, y se va nomás pues acá ahorita que está haciendo un frío de congelador acá en Puno, lo primero que tienen nuestros habitantes de la sierra es su chullo. ¿Por qué? ¿Por qué se protegen la cabeza en las zonas extremadamente frías? Porque biológicamente el cuerpo del humano, del ser humano, pierde más calor a través de la cabeza. Pierde calor a través de la cabeza. Por eso ustedes observan la característica de estas zonas tan friolentas, esquimales, la cabeza bien cubierta. No porque haga sol, sino porque es a través de la cabeza que perdemos calor del corporal. Bien, entonces, 28, la D de dado. 29. No es una característica que identifica al hombre del Paleolítico. No es característica. Sí es característica. Agricultor. Claro, agricultor. Si es nómada, si es recolector, si es troglodita y si es cazador. No es agricultor. 29E. 30. El uso del fuego aparece durante el Paleolítico inferior. inferior. A. 30A. 30. 31. La edad de bronce se caracteriza por bronce. El matriarcado, la agricultura, el uso de la piedra pulida, sedentarismo. Edad de bronce se caracterizó por la aparición de la escritura. La primera escritura, la cuneiforme, ¿no? Cuneiforme, de cuñas, ¿no? En la parte de la antigua, ahora donde están por los países de Irán, Irak, ¿no? Esa zona, ¿no? Aparición de la escritura. Cuneiforme, sobre todo. 31E. 32. Los fósiles denominados hombres de Neandertal, siglo XIX, y Pithecanthropus erectus fueron encontrados en los continentes, tanto de África y Europa, Asia. África. Europa. Europa, África. Letra E, 32E. E de enano. 33. Investigador inglés del siglo XIX, autor de la primera publicación evolutiva en relación directa a la aparición del hombre. Estamos hablando de Charles Darwin. Charles Darwin. Claro. Su obra cumbre, ¿no? ¿Era? Su obra cumbre, ¿no? La evolución de las especies, ¿no? Charles Darwin. La sobrevivencia del más fuerte, ¿no? En la actual coyuntura también que nos toca vivir de pandemia, se habla del darwinismo social.
¿Qué es el darwinismo social, no? Lo que dice Darwin, ¿no? Los que sobreviven son las criaturas que se adaptan a los cambios. La más fuerte sobrevive. En términos de actuales que se habla de darwinismo social, ¿quiénes sobreviven, no? En una pandemia, los que tienen más plata, los que tienen más dinero, ¿no? Darwinismo social, ¿no? Sobrevive el más poderoso, económicamente hablando, ¿no? Bien. Entonces, 33A. 34. Una vida nómade, troglodita, con un lenguaje onomatopéyico y la presencia de fósiles como el habilis y erectus, caracterizó a la etapa Paleolítica. paleolítica. Así es. Nómade, troglodita, bla, bla, ¿no? Fósiles y habilis, ¿no? Cuando escucho esta palabra troglodita, se me viene a la mente. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes? Troglodita. ¿Ah? Ser de las cavernas, ¿no? Ser de las cavernas, entra con su taparrabo de piel y su mazo en una mano y arrastrando a la mujer de los cabellos de un lado por el piso, ¿no? Es una gráfica, ¿no? Que se difundía. Bien. La presencia, ya. Vale, 34. Paleolítico. 35. El lenguaje articulado, la presencia, espiritualidad, religiosidad del hombre son rasgos que surgen en la etapa Paleolítico medio. Paleolítico medio. Así es. 35B de beber. Ya estamos por acabar. 36. ¿Por qué África es considerada cuna de la humanidad? Esto parece ser cierto, ¿no? África es considerada cuna de la humanidad por la presencia de restos fósiles relacionados con los primeros hombres, ¿no? Hasta se dice, ¿no? Por versiones historiadores árabes, dice que el paraíso del Edén no estaba, pues, en Europa. Ha podido estar en África, dice, ¿no? Ha podido estar por África, por el continente africano. Bien, entonces 36C. O la primera. Muchos dicen, ¿no?, que la humanidad nace en África. 36C. Antes estaba la Pangea, pues, ¿no? Pero gráficamente hablando, la Pangea era, pues, la unión de todos los continentes, ¿no? Por los cataclismos, por todo eso, los continentes se dividieron, se separaron por el crecimiento de las aguas de los océanos, ¿no? Muy bien. 36C. 37. La aparición del lenguaje articulado se asocia con el Homo habilis, el hombre con ciertas habilidades, ¿no? ¿Habilidades para qué? Habilidades para pulir la piedra, habilidades para cazar, habilidades para hacer las puntas de las flechas, ya sea de hueso, las agujas de hueso de ballenas, etc., ¿no? Si ustedes han visitado el museo de Pacocha, en Hilo, la parte de atrás, más atrás de la Pampa Inalámbrica, porque es un museo muy hermoso y muy didáctico para encontrar restos, momias, cráneos con preparaciones craneanas, utensilios de hueso, de madera, agujas de hueso de madera, una cerviz de columna de una ballena a la entrada del museo. Tremenda parte de la columna de una ballena, ¿no? Bien. 36C. 37. La aparición del lenguaje entonces articulado es al Homo habilis. 37A. 38. El hombre o el desarrollo evolutivo humano estuvo asociado a la técnica Pebble-Culture. 38D. 38D. Bien, jóvenes, ¿hay alguna duda, consulta, opciones que no hayan podido ver? Acá estoy poniendo ya las... De 21, profesor. La 38. La 21, ahí está en la pantalla, está en la D, edad contemporánea. 21. Profesor, una consulta. ¿Lo va a subir eso al aula virtual? Sí, señorita, transcurso de la tarde. Sí, Sí, profesor, gracias. Claro que sí. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias a ustedes por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Gracias.
Hasta luego, señoritas. Hasta luego, jóvenes. La 38, profe. 38 me dice, ya, le digo. 38, la D de dado. La 35, profesor. 35, aquí está en pantalla. B de beber. Gracias. Profesora número 3. La 3, iniciando. A ver, vamos a la 3. Acá está. La D de dado. Profesor, una pregunta. Gracias. Dígame. ¿Este material con las respuestas marcadas va a ser subido? También, para apoyo a usted. 1D, Sí, por 2D. favor. Gracias. Ya. ¿Cuál más? ¿Qué alternativa? La 37. 37, hemos dicho. La 37, la A. La A. Sí. Sí, jóvenes. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, una bonita tarde. Nos reencontramos a la próxima. Gracias. Wow. Me voy a mi departamento.